A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días amigos televidentes, soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Brasilera, Ecuatoriana y Americana de Cirugía Plástica. El día de hoy un tema interesante que, aunque no es una especialidad propia de la cirugía plástica, sin embargo hay muchos colegas que lo hacen. En Brasil es bastante común que el cirujano plástico haga la escleroterapia, que es la técnica por mediante la cual con el uso de una espuma, con algunos químicos, se hace una obliteración, se hace un cerramiento de las venas, de esas venas superficiales que están a nivel de la pierna, haciendo que de esta manera se cierren las venas y esas arañas vasculares, que son bastante frecuentes, sean una secuencia para que se cierre completamente la vena y de esa manera el paciente, digamos que le molesta mucho la apariencia de sus piernas, quede con la pierna lisa, quede con la pierna sin esas arañas vasculares. Actualmente también se emplea algunos tipos de láseres para este tipo de problema, pero un poco la idea de este programa es dar una orientación a los pacientes que tienen este tipo de problemas, es decir, muchos pacientes se someten a la cirugía plástica para hacerse una lipoescultura, para mejorar la apariencia de las piernas, de las pistolas, de los glúteos, y a veces no pueden lucir bien las piernas porque tienen una serie de esas arañas vasculares, de esas venas superficiales, esas venas que se hacen como una especie de una red a nivel de las muslos sobre todo, y esto hace que les moleste usar una minifalda o usar una playa. Para esto existe la escleroterapia, que es una técnica interesante que hacen generalmente los cirujanos vasculares, algunos cirujanos plásticos también lo realizan, y a veces los médicos estéticos o los dermatólogos. Siempre hay que tener cuidado con la sustancia que se inyecta en las venas, porque puede haber, obviamente, como cualquier sustancia, una reacción un poco alérgica, o a veces la espuma que se inyecta al nivel de las venas hace que pueda tener algún pequeño problema a nivel pulmonar el paciente. Entonces, un poco de cuidado, tenemos que tener en cuenta la susceptibilidad de cada paciente a este tipo de sustancias, y funciona bastante bien. Tengo algo de experiencia en esto, no porque la he hecho, pero mi jefe en Brasil, cuando hice mi residencia en cirugía plástica en Belo Horizonte, Sebastián Nelson, un famoso cirujano plástico, se dedicaba a hacer la escleroterapia, y cuando yo llegué a Brasil, él era más conocido como que hacía más escleroterapia que realmente cirugía plástica, o sea, hacía las dos cosas al mismo tiempo, era muy famoso en quitar esas arañas vasculares, y tenía muchísimo paciente en esto. Después de un tiempo, al cabo de un año, ya prácticamente dejó de hacer esto, pero vi hacer muchas veces este tipo de tratamiento con muy buenos resultados. Veamos algún video para tener una idea de cómo funciona y por qué y cómo es este tipo de tratamiento. En conjunto, las arañas vasculares y las venas varicosas afectan a aproximadamente 80 millones de personas por año en los Estados Unidos. Las arañas vasculares están frecuentemente ubicadas en el rostro y las piernas. Aunque los médicos no comprenden por completo la causa de las arañas vasculares y las venas varicosas, le atribuyen su aparición a factores tales como la herencia genética, el aumento de peso y las fluctuaciones hormonales relacionadas con el embarazo, las píldoras anticonceptivas y la terapia de reemplazo hormonal,
como así también al estar sentado o de pie durante extensos periodos de tiempo. Además de ser poco estéticas, algunos tipos de arañas vasculares y venas varicosas pueden estar relacionados con grados variables de dolor e incomodidad, y en algunos casos, con afecciones médicas más serias. Como opción de tratamiento más común disponible, la escleroterapia es un procedimiento seguro, eficaz y casi indoloro que se utiliza para tratar las arañas vasculares y las venas varicosas del cuerpo. Antes de aprender cómo pueden tratarse las arañas vasculares y las venas varicosas mediante la escleroterapia, debe comprender cuál es la causa de su aparición. Su sistema circulatorio está conformado por arterias y venas. Las arterias transportan sangre oxigenada desde el corazón y los pulmones al resto del cuerpo. Por el contrario, las venas transportan la sangre de regreso al corazón y a los pulmones. Las arañas vasculares y las venas varicosas aparecen más comúnmente en las piernas, en lo que se conoce como las venas superficiales. Esto se debe a que las venas de las piernas están sujetas a una gran presión y deben trabajar mucho más que otros tipos de venas para transportar la sangre hacia arriba en dirección al corazón contra la fuerza de gravedad. En general, la sangre fluye desde las venas superficiales hacia las venas más profundas, las cuales están frecuentemente conectadas por venas perforantes. Habitualmente, las venas en funcionamiento tienen válvulas unidireccionales que evitan que la sangre fluya hacia atrás en la vena, a medida que viaja hacia arriba en dirección al corazón y a los pulmones. Si las válvulas de las venas perforantes o superficiales no funcionan correctamente, algo de sangre fluirá hacia atrás y se acumulará. A medida que la sangre se va acumulando, ejerce cada vez más presión en las paredes venosas, lo cual provoca que las venas se debiliten y se dilaten o se estiren. En consecuencia, se forman arañas vasculares o venas varicosas en el área. Como vemos, existe una serie de circunstancias que hacen que estas venas aparezcan, a veces el sobrepeso, a veces la anticoncepcionales, la falta de ejercicio, el estar parado mucho tiempo, el no usar medidas de varices. Existe una serie de factores, inclusive la edad, que hace que estas venas aparezcan, estas arañas vasculares. Tenemos que diferenciar con lo que es la vena varicosa como tal, que es una afección más profunda y una vena más profunda, y que estas obviamente con escleroterapia, hasta lo que yo puedo informar, no funciona. Es decir, este tratamiento funciona solamente para venas superficiales finas, arañas vasculares y las telangiectasias, de esas venas finitas que se ven como una tela de araña o una araña en la región superficial de los muslos, de las piernas. El tratamiento, como hemos dicho, consiste en la inyección de una espuma con un medicamento en el interior que cada médico utiliza. Sin embargo, la idea del medicamento es producir una inflamación severa a nivel del endotelio, de la parte interna de las venas, y con esto hacer que las venas se cierren y con el tiempo se reabsorban. Es un procedimiento bastante ambulatorio, rápido, sin mucho problema, y la paciente tiene que, después de un tiempo, utilizar, o tiene que usar durante un tiempo, unas medias para varices o unos vendajes para que la vena se colapse definitivamente. Veamos el siguiente video. Aunque tienen causas similares, las arañas vasculares y las venas varicosas no son lo mismo. Las arañas vasculares generalmente son pequeñas venas en forma de hilo de color azul o rojizo que aparecen por debajo de la superficie de la piel. Estas venas pueden tener un patrón característico circular similar a una telaraña, o pueden ser independientes de otras venas. A diferencia de las arañas vasculares, las venas varicosas generalmente son venas hinchadas en forma de un cordón retorcido que sobresalen de la superficie de la piel. En general son más profundas que las arañas vasculares. Su aspecto es de color carne o azulado y pueden causar dolor, calambres, hinchazón y fatiga en las piernas. Si bien la escleroterapia se utiliza para tratar una diversidad de arañas vasculares y venas varicosas, el tratamiento quirúrgico
puede ser el más apropiado para tratar venas varicosas de tamaño mediano a grande. Durante la escleroterapia se inyecta una solución química, conocida como agente esclerosante, en varios puntos a lo largo de las arañas vasculares y de las venas varicosas. La escleroterapia se realiza comúnmente con una solución salina concentrada, aunque también puede utilizarse otras soluciones químicas o espumas especiales. El agente irrita la pared de las venas, lo cual combinado con la compresión después del tratamiento, hará que las paredes de la vena colapsen. Con el transcurso del tiempo, las venas serán absorbidas por el cuerpo, restaurando un aspecto más terso y jovial. Al igual que con otras terapias de remoción de venas, normalmente se necesitan varios tratamientos para alcanzar los resultados deseados. Sin embargo, la escleroterapia puede reducir significativamente la apariencia de la mayoría de las arañas vasculares y de algunas venas varicosas pequeñas. Los tratamientos con escleroterapia son procedimientos ambulatorios simples y rápidos, y la mayoría demora entre 15 y 45 minutos. Debido a que el procedimiento es casi indoloro, el uso de anestesia no suele ser necesario. Antes de comenzar el procedimiento, se limpiará minuciosamente el área de tratamiento, generalmente utilizando un limpiador a base de alcohol. Durante el procedimiento se utilizará una aguja muy fina para inyectar el agente esclerosante en intervalos de 1 pulgada, 2.5 centímetros, a lo largo de la araña vascular o de la vena varicosa. El agente esclerosante hace que el interior de la vena tratada se torne blanco por debajo de la superficie cutánea. El efecto, digamos, de la espuma, y la idea es hacer unas 4 o 5 sesiones para quitar completamente las venas estas superficiales. En realidad hay que tener un quirófano o por lo menos en un consultorio que tenga las debidas cuidados, porque si la paciente tiene un efecto alérgico o algo por el estilo, pues que haya las sustancias o los medicamentos que le puedan actuar para reducir este problema alérgico de las pacientes. Generalmente bien tolerado, la paciente a veces tose un poco por el uso de la espuma que va al pulmón y da este tipo de problema, pero es algo superficial que no causa ningún problema en la paciente como tal en su día a día. El siguiente video nos explica finalmente cómo es el tratamiento y cómo interviene en la vena. Una vez inyectado, el agente esclerosante actúa irritando la pared de la vena y esto hace que la vena se inflame. Esta inflamación o hinchazón, combinada con la terapia de compresión luego del procedimiento, hace que las paredes de la vena colapsen hacia el interior y se peguen entre sí, cerrando la vena por completo. Con el tiempo, la vena se transformará en tejido cicatricial y será absorbida por el cuerpo en el transcurso de las semanas posteriores al tratamiento. Las venas colapsadas no afectarán el sistema circulatorio, ya que el flujo sanguíneo será redireccionado por otras venas que funcionen normalmente. Después de las inyecciones, es importante que las venas permanezcan colapsadas. Por lo tanto, pueden aplicarse pedazos de algodón y un envoltorio de compresión en las áreas tratadas, y es posible que deba usar medias de compresión para favorecer la cicatrización apropiada. Además de evitar que las venas tratadas vuelvan a abrirse luego del tratamiento, las medias de compresión ayudarán a evitar la formación de coágulos sanguíneos dentro de las venas colapsadas. Luego del procedimiento es posible que experimente algunos hematomas y pigmentación color café alrededor de las áreas tratadas. No obstante, esta decoloración normalmente desaparece con el tiempo. Las venas tratadas comenzarán a desaparecer al cabo de pocas semanas, a medida que las venas se transformen en tejido cicatricial. Para realizar un tratamiento de venas completo, muy probablemente deberá someterse a varios tratamientos, con una diferencia de tiempo de 4 a 6 semanas entre cada uno de ellos. Aunque la cantidad de tratamientos varía de persona en persona, la mayoría de las personas reciben aproximadamente
de 2 a 4 tratamientos. Los resultados de un procedimiento de escleroterapia pueden variar según el grosor y la extensión de las venas que requieren tratamiento. Es importante saber que es posible que la escleroterapia no elimine por completo las venas varicosas o arañas vasculares, y que tampoco evitará el desarrollo futuro de nuevas venas dilatadas. Es probable que experimente una mejora significativa en al menos la mitad de las venas tratadas, mientras que las restantes venas pueden mostrar una mejora parcial. Sin embargo, la escleroterapia puede reducir significativamente su aspecto general de manera segura y eficaz, otorgándole a su piel la apariencia tersa que usted desea. En futuros programas trataremos de que vengan algunos de los colegas cirujanos vasculares que son los que realizan este tipo de procedimiento para que les den una idea más clara y fotos de antes y después de este tratamiento. Personalmente yo no lo realizo, realmente solo hago cirugía plástica. Sin embargo, como digo, hay muchos colegas que lo hacen, tanto médicos estéticos, cirujanos plásticos, cirujanos vasculares sobre todo, que son los que más experiencia tienen en esto. Sin embargo, a la escleroterapia, al ser una técnica bastante difundida, mucha gente que no necesariamente es cirujano vascular se dedica a realizarlo, y hay que tener un poco de cuidado con los medicamentos a ser introducidos en la vena para evitar a veces manchas que lo que pueden causar es, si bien la pérdida de la vena o de la araña vascular, el gran problema ahí que puede quedar una mancha definitiva, que sacar esa mancha va a ser más difícil, y tal vez sea mejor tener la araña vascular que tener una mancha que después es imposible de sacar. Generalmente hacen el tipo de dilución para que la espuma y ese medicamento que está ahí en el interior, para que va a ser introducido, sea más diluido, pero eso y a la concentración, y esto sería interesante tratar con colegas que tienen más experiencia al respecto. Unas fotos de antes y después más o menos para ilustrar este tipo de tratamiento. Estas son las arañas vasculares típicas, que es lo que la gente, muchas de las mujeres les molesta cuando se ponen una minifalda, o mismo con el bronceo no se quita, y el tratamiento funciona bien con la escleroterapia. Este tipo de venas son las que se tratan con la escleroterapia, y no las más gruesas o las más anchas o las más profundas, las cuales ya necesitan una cirugía de varices con láser o sin ella, pero ya es una extracción definitiva y es diferente. Un poco el antes y el después. Esta ya es una técnica en la cual se ha realizado probablemente una cirugía con extracción de las venas profundas, no son arañas vasculares, y esta es una técnica diferente que no funciona con escleroterapia. Esta es la famosa espuma que se inyecta con agujas bastante finas, y esto es una determinada cantidad durante cada sesión para evitar problemas, como decíamos, de tos, de irritación pulmonar, y en este caso la paciente volverá cada de 8 días, 15 días a realizarse una segunda o una tercera sesión para quitarse las arañas. El tratamiento es así, como tal: el paciente acostada, la paciente, el médico con sus lentes de aumento va viendo dónde va la infiltración de esta espuma, y el resultado es bastante interesante. Siguiente. La espuma aquí se está haciendo con un Doppler para ver exactamente la profundidad, sobre todo en venas un poquito más gruesas. Sin embargo, el tratamiento de la escleroterapia funciona bien. Pueden ver que son las venas que se tratan, estas venas que saben aparecer generalmente a nivel del hueco popliteo, a nivel de la parte posterior de la pierna, entre el muslo y la pierna. Funcionan bien. A veces este tipo de vena un poco más gruesa necesitan unas 2 o 3 sesiones, a veces por la cantidad de espuma a ser inyectada. Entonces, un poco de cuidado ahí para ver cómo no se manche, y el uso después de medias o de vendajes son bien importantes para que de esta manera la vena se colapse y después sea reabsorbida con el propio organismo. Esto es lo que hace la espuma, es decir, una vena varicosa, esas venas de arañas vasculares están tortuosas, se ven un poco alteradas. Del momento que entra la espuma, hace una irritación a nivel del endotelio, de la parte interna de la vena, y esto después hace que se colapse, y ustedes ven que arriba está la espuma y abajo ya está la vena cerrada, y se pierden las arañas vasculares, y con el tiempo se reabsorbe este tipo de vena.
el tratamiento igual en venas más superficiales. Sin embargo, la indicación de un cirujano vascular es importante para que no haya, digamos, una mala utilización de este producto en venas más profundas o en venas más gruesas, que podrían causar a veces irritación en la vena o en la piel, produciendo manchas que no salen después. Entonces creemos que el tratamiento y la indicación debe ser hecha por un cirujano especialista, generalmente el cirujano vascular. Un antes y un después, ustedes pueden ver a la derecha el antes y después a la izquierda pueden ver que el resultado es bastante interesante, con tratamientos ambulatorios de 3 o 4 sesiones, y el resultado es bastante bueno porque no ha habido manchas, no ha habido prácticamente residuos de venas ahí, y el tratamiento es como tal una mejoría de un 90-100%. Un tratamiento igual generalmente de venas que tienen el antes y el después, un poco inflamado todavía, un poco con mancha, pero el tratamiento se queda un poco rojo al principio y después poco a poco se va ahí aclarando, y el resultado se ve realmente a las 3-4 semanas definitivamente. Son las famosas arañas vasculares, las manchitas que no hay otra opción sino la escleroterapia, y funcionan bastante bien. Las mujeres quedan muy satisfechas con su resultado. Como decimos, el tratamiento tiene que ser hecho por alguien que tenga bastante experiencia para evitar problemas de mala aplicación que pueden, claro, causar el momento que no va esta espuma directamente en la vena y va a una región donde no está la vena, es decir, va al tejido celular subcutáneo, seguramente producirá una mancha a nivel de esa región. Entonces lo que debemos evitar es justamente eso. Entonces el tratamiento debe ser hecho, yo creo que más que por médicos de estéticos, por cirujanos vasculares y uno que otro cirujano plástico que se dedica a eso también. Creemos que en nuestro país es menos difundido esto. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los cirujanos plásticos hacen este tipo de infiltración de escleroterapia. En el Brasil, como les decía, tuve la experiencia de tratar con mi jefe casi un año este tipo de tratamiento de escleroterapia con resultados muy satisfactorios. Procuraremos en los próximos programas traer a algún colega cirujano vascular para que nos hable un poco del tema y que nos hable de las varices como tal a nivel más profundo, y el tratamiento que actualmente lo hacen con el láser, que es definitivo en este punto. Lo importante en estos cuidados es que la paciente tiene que hacer un ejercicio físico regular. Generalmente los anticoncepcionales también producen este tipo de arañas vasculares. Los cambios hormonales son los causantes de este tipo también de arañas vasculares. Las profesiones que lamentablemente uno permanece durante mucho tiempo en pie, generalmente médicos, generalmente como cirujanos, nosotros que a veces pasamos 3, 4, 5, 6, 7 horas al día parados. Por eso tenemos que utilizar medias antivarices, porque realmente si no, el problema, por más ejercicio que uno haga, produce ya una insuficiencia venosa, una insuficiencia valvular, y lo que hace que se aparezcan las varices después con las consecuentes dolores a nivel de las piernas y la desaparición de arañas vasculares. Esto hace que nosotros tengamos siempre, todos los médicos que trabajamos en pie durante mucho tiempo, usar medias antivarices que son interesantes y son importantes para que evitemos la aparición de las venas varicosas o las arañas vasculares. El tratamiento generalmente, como decimos, ambulatorio, la paciente se hace en la tarde la infiltración de espuma, al día siguiente está trabajando normalmente solamente con el uso de estas medias, y probablemente el tratamiento será 3 o 4 veces y será suficiente. Ahora, a veces nos preguntan, ¿vuelven a aparecer? Obviamente que si no hay un cambio de estilo de vida, si la paciente sigue con anticoncepcionales, si la paciente sigue con estas estadías en pie durante mucho tiempo, probablemente aparecerán en otro lugar estas arañas vasculares, y el tratamiento seguirá siendo la escleroterapia con espuma generalmente, para que la paciente vuelva nuevamente a perder las venas o arañas vasculares. Lo importante es que
se diferencie bien entre una araña vascular y una vena varicosa para que el tratamiento sea el indicado. Una escleroterapia colocada en gran cantidad, esa espuma que se va inyectada en la vena durante, digamos, en cantidades grandes, obviamente las venas tienen un destino natural, el pulmón, y esto hace que podría causar algún problema de tipo pulmonar más serio en el caso de que se inyecte una cantidad de espuma más de lo normal. Entonces hay que tener un poco de cuidado en esto, y el médico vascular le indicará al cirujano vascular exactamente en cuántas sesiones puede ser realizada la escleroterapia para la exéresis de estas arañas vasculares. No necesariamente tendrá que ser en una sola sesión por este pequeño inconveniente que puede causar un problema pulmonar que, como siempre les digo, las pacientes no sienten este problema, pero a veces hemos visto en pacientes que se están realizando la escleroterapia una tos molestosa, una tos frecuente, que es como que la espuma va al pulmón y quieren expulsarla. Pero esto obviamente con cantidades mínimas no hay ningún problema, el paciente no tiene ninguna alteración fisiológica en la respiración. Sin embargo, hay que tener cuidado de este tratamiento. También con un poco la alergia se ha visto y se ha escuchado que hay que tener un poco más de cuidado, porque en este tipo de pacientes se utiliza una mezcla generalmente de algunos medicamentos, a veces uno solo, y el paciente tiene, yo pienso que por lo menos así lo hacía mi jefe, un poquito de una prueba antialérgica antes de realizar la introducción de este medicamento, de esta espuma, para evitar sorpresas como reacciones anafilácticas o reacciones alérgicas bastante intensas que podrían causar problemas en el paciente. En las próximas ediciones trataremos sobre tratamiento de estas mismas venas o más profundas ya con láser, como una información en realidad para que tengan una orientación. Y como decimos, lo importante es que consulte con su cirujano vascular sobre la técnica de cada paciente y sea mejor para su caso. Que tengan un buen final de semana. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético, con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde,